Dios les bendiga, oramos, Padre Celestial, Dios maravilloso, Dios bueno, Señor. Estoy delante de ti en este momento, Señor amado, presentándote, Señor, esta clase que vamos a comenzar, esperando, mi Dios, que tú me dirijas, que Espíritu Santo tú tomes el control y que tú hables a cada maestro, a cada vida que va a escuchar, Señor. Gracias, gracias por tu palabra maravillosa, porque tú nos edificas, Señor, nuestras vidas a través de ella. Gracias por todo. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hoy tenemos la lección 19 y el tema es el modelo bíblico de esposa y madre. Esta clase, ¿verdad? Es por el Día de las Madres. Por eso se escogió este tema. Cuando hablamos de modelo, es una cosa o persona que merece ser reproducida o imitada por sus buenas cualidades. El modelo que nos ofrece la Biblia de cómo ser una buena esposa y madre debe ser la meta de toda mujer cristiana. Si cada miembro de la familia se dejara guiar e imitara el modelo que nos da la palabra de Dios, miren, no hubiese tantos problemas familiares y tantos divorcios, como vemos que hasta muchos cristianos divorciándose, y muchas veces porque no hemos seguido el modelo que nos da la palabra de Dios. La afirmación fundamental dice: la esposa y madre cristiana sabe el lugar que le corresponde en el plan de Dios para la familia. La Biblia es clara y específica al declarar cómo debe ser el comportamiento de la mujer cristiana. Ella juega un papel importantísimo y clave en el hogar. Por eso en Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer cristiana debe someterse a la palabra de Dios con toda humildad de corazón y reconocer que su primer ministerio es su casa y su familia. El versículo para meditar está en la lección, y aquí en la introducción está diciendo, hace una pregunta: ¿quién es una verdadera madre? ¿Qué características debe tener ese ser especial al que llamamos al unísono madre? ¿Qué dice la Biblia sobre este particular? ¿Verdad? Estas son las preguntas que vamos a contestar durante la clase. Dice: en la lección de hoy veremos la creación de la mujer y de la madre como un acto amoroso de Dios. Mire, Dios pudo haber hecho las cosas de otra forma, y que no fuese necesario una madre en el hogar, pero Él quiso que el hombre conociera su amor al compararlo al amor de una madre, porque la palabra nos compara ese amor de Dios tan grande como el amor de una madre. Dice que estudiaremos cuál es el lugar que le corresponde a la mujer y madre en el plan de Dios. Y finalmente veremos las características de la mujer y madre ejemplar según lo expone la palabra de Dios. La parte 1 dice: la esposa y madre en el plan de Dios para la familia. Y la parte A dice: la mujer obra de Dios. Y está en Génesis 2, del 18
al 25. El verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios había creado el sol, la luna, la naturaleza, los animales de diferentes especies y vio que todo era bueno. Y ahora, por primera vez, dice que algo no es bueno. Y es la soledad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un ser sociable. Él mismo es una Trinidad. Él creó los ángeles, creó al hombre porque le gusta tener compañía. Por eso cuando ve la soledad del hombre dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dice el expositor que esta declaración da pie a la interpretación que la soledad es una carencia, falta de algo, y un sinónimo de infelicidad y de imperfección. Dios nunca ha querido que el hombre esté solo. Si buscamos en la historia, los hombres más violentos y sociópatas en la historia han sido solteros. Dice Matthew Henry, cuán misericordiosamente se compadeció Dios de su soledad. El que lo formó le conocía a él y lo que era mejor para él. No es bueno para su bienestar porque es una criatura sociable, al igual que su creador, ¿verdad? No es bueno para él estar solo. Por eso dijo, le haré ayuda idónea. A veces vemos muchas personas, muchos cristianos que están solos, hombres y mujeres, pero cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, también habla de la mujer. Pero muchas veces, a menos que Dios tenga propósitos con una persona y el casarse pues sea una limitación, ¿verdad? Para lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero también vemos que hay muchos hombres y mujeres cristianos que no se han casado, Dios no le ha dado una compañera porque todavía no están preparados para recibirla. Cuando nosotros entramos a una relación, a un matrimonio, y no estamos sanados de cosas que en el pasado nos han hecho daño, no vamos a funcionar bien en el matrimonio. Por eso, las personas que no tienen compañero o compañera deben pedirle al Señor que los dirija y que les haga ver qué puede haber en su vida que hay que sanar, para entonces que Dios le dé su compañero y su compañera. Porque si nosotros no estamos sanos, lo que vamos es a dañar a la otra persona. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dirija. Dice el comentario de Frederick Bruce que el verso 18 se refiere a ambos sexos por igual. Como el propósito creativo del Señor desde el principio imploraba la existencia del varón y la mujer. El primer paso para curar la soledad fue la creación de la mujer para que fuera su compañera. El texto hebreo implica formar una unidad en la que cada uno ayude al otro por igual. Son un complemento en el propósito creativo del hombre. Los dos se unen para seguir procreando y la raza humana se siga multiplicando. El expositor comenta el hecho de que esa ayuda idónea fuera una mujer y no un hombre. Resalta el hecho de lo opuesto que Dios está a la homosexualidad en cualquiera de sus variantes. Dice Matthew Henry
En la formación de la mujer para que fuese ayuda idónea para Adán, observamos unos pasos. Primero, Adán fue formado primero, después Eva. Si el hombre es la cabeza, ella es la corona de su esposo. Adán quedó dormido mientras su esposa era formada, como quien había descargado todo su cuidado en Dios, en su voluntad y sabiduría. Las personas que están buscando compañeros o compañeras, miren, tienen que descansar en Dios y confiar en el Señor, que el Señor tiene su compañero y tiene su compañera y se la va a dar a su tiempo. Pero no podemos estar ansiosos de que el Señor nos dé ese compañero o esa compañera, porque muchas veces por eso es que vienen los fracasos, porque se adelantan a la voluntad de Dios. La mujer fue formada de una costilla, es decir, de su costado, para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y de junto al corazón para ser amada. En el expositor aquí no está diciendo, Dios no usó el polvo de la tierra para crear a la mujer, sino que usó material del mismo hombre para esta obra. De manera que la mujer es de la misma naturaleza del hombre, es decir, igual que él. Al hombre se le estirpó una costilla, una parte de él, por lo que la mujer suple el vacío dejado en el hombre. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Aquí está dando una cita de San Agustín, que dice, Dios no hizo a la mujer de un hueso craneal, ¿verdad?, de la cabeza, para que ésta estuviera sobre el orden, ni la hizo de un hueso de los pies, para que se mantuviera pisoteada bajo el hombre. La hizo de una costilla, la parte más cercana al corazón, para que fuera amada y protegida. Y sigue diciendo aquí, ¿verdad?, que el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta declaración no es solo prueba de que Adán reconoce a la mujer, en la mujer igualdad con él, sino que acepta de parte de Dios lo que Dios le da. Continúa diciendo Adán, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios mismo fue el que instituyó el matrimonio y lo hizo para que el hombre y la mujer disfrutaran de armonía y amor y juntos viviesen para siempre hasta la separación que trae la muerte, ¿verdad? Cuando se casan, que dice y estarán unidos y que la muerte sea la que los separe. El hombre y la mujer tienen que aprender a disfrutar en amor y armonía de ellos mismos, pues son una sola carne. Y entonces sigue diciendo que aquí encontramos los orígenes y fundamentos bíblicos de la familia, en especial del matrimonio, que es la base de la familia, siendo parte fundamental de la familia la mujer y su función de esposa y madre, ¿verdad? Como dijimos al principio, que la madre, la mujer es bien importante en su hogar. Y como cité el texto, ¿verdad?, que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Aunque en un matrimonio los dos tienen la misma importancia, pero la mujer tiene esa sabiduría, esa sensibilidad para lograr que ese hogar permanezca. Cuando dice carne de mi carne, Adán comprendió la unidad esencial en su relación
con Eva, como dice en Efesios 5:29. Así también los maridos tienen que amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuando dice una sola carne, muchas veces es tomada por muchos como una forma de expresar la unidad sexual. Pero, aunque sí está relacionada, es una sola parte. Hay más dimensiones espirituales en esta frase, como cuáles el marido y la mujer se convierten en una sola carne bajo la bendición de Dios. En el sexo fuera del matrimonio no se tiene la bendición de Dios. La plenitud de lo que Dios quiere hacer en una relación de una sola carne lleva su tiempo, ¿no? Porque cuando la relación va creciendo, esa unidad que hay en el matrimonio se va fortaleciendo, ese amor va creciendo, ¿verdad? Y para terminar, esta parte dice en el verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este verso es una prueba de la pureza y la inocencia del estado en que fueron creados nuestros primeros padres. No tenían motivos para estar avergonzados porque no tenían pecado en su conciencia. Ahora vamos para la parte B, que dice la mujer y madre en el plan de Dios. Efesios 5, 22 al 24, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. En estos versículos, el matrimonio se considera la unión perfecta de cuerpo, mente y espíritu entre un hombre y una mujer. Pablo estaba proponiendo un ideal que brillaba con una pureza radiante en un mundo inmoral. Vamos a considerar en la situación que Pablo escribió este pasaje. Primeramente, los judíos. Los judíos tenían una opinión baja de las mujeres. En su oración de por la mañana se incluía una frase en la que le daba gracias a Dios por no ser gentil, esclavo o mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Para la ley judía, la mujer no era una persona, sino una cosa, propiedad de su marido. Lo mismo que la casa, el ganado o el dinero. Y podía hacer con ella lo que quisiera. No tenía derechos legales. El marido se podía divorciar de su mujer por cualquier causa, mientras que la mujer no podía hacer lo mismo. Las únicas razones por las que se le podía conceder el divorcio a una mujer era si el marido contraía lepra, si apostataba de la fe judía o si violaba a una virgen. Para los griegos, la situación era mucho peor, ¿no? En el mundo griego la situación era mucho peor para la mujer. La prostitución era una parte esencial en la vida griega. Una norma de ellos era: tenemos cortesanas para el placer, que eran como prostitutas, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y una guardiana de nuestro hogar. La esposa no era
la que le daba placer a su esposo. Para eso ellos buscaban a otras mujeres. La mujer respetable llevaba una vida reclusa, no tomaba parte en la vida pública y no podía salir sola a la calle. Pablo considera que el matrimonio cristiano es la relación más preciosa de la vida y la compara con la relación entre Cristo y la iglesia. Algunas veces se malinterpreta estos versos, ¿verdad?, que leí, y se ve como si fuera una subordinación de la mujer al marido. La última frase del verso 22, que dice como al Señor, da a entender que las mujeres deben someterse a sus maridos como quien se somete a la santa voluntad de su bendito Salvador. Debe ser una sumisión voluntaria. ¿Por qué Pablo le está pidiendo sumisión? Porque le dice al marido, ¿verdad? Porque al marido se le pide que tiene que amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Esas son palabras mayores, ¿verdad? No hay un amor mayor que ese. Y esa es la meta que se le pide a todo creyente casado por su mujer. Un amor sacrificado que no busca su propio interés, sino el bien de su esposa. Mire, así es fácil para la esposa someterse a un esposo que la ame de esa manera. No es ningún sacrificio para una mujer someterse a su esposo cuando el esposo la trata con amor y le da la importancia que ella tiene, ¿no? Así como Cristo nos da importancia a nosotros y nos ama con ese amor tan grande, así mismo el marido tiene que amar a su esposa. En el expositor te manda a ir también al pasaje de Colosenses 3, 18, 19. Aquí Pablo trata de los resultados del evangelio en las relaciones cotidianas. Dice los versos: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vemos dos principios en este pasaje. El primero, la ética cristiana se basa en la obligación mutua. Los maridos tienen obligaciones tan importantes como las mujeres, y los padres están tan obligados como los hijos. Cada parte tiene derechos y obligaciones. La idea de privilegios y derechos se deja atrás, y la idea de deberes y obligaciones es suprema. No es preguntarse qué me deben los demás, sino qué les debo yo. El otro principio es lo realmente nuevo en la ética cristiana, es que todas las relaciones son en el Señor. La totalidad de la vida cristiana se vive en Cristo. Las relaciones personales deben ser dictadas por la conciencia de que Jesucristo es el centro del hogar. No podemos vivir vidas egoístas pensando en nosotros mismos, sino que tenemos que pensar como Cristo, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Y el sentir de Cristo fue servir a una humanidad. Se sacrificó por servir a una humanidad. La casada tiene que respetar a su marido, pero el marido ha de amar a su mujer y tratarla con amabilidad. En la antigüedad, el marido
era un dictador, ¿verdad? Cuando Pablo estaba escribiendo esto, los maridos eran unos dictadores y la mujer un poco más que una esclava, dedicada solamente a criar hijos y atender las necesidades de su marido. El efecto fundamental de la enseñanza cristiana es que el matrimonio se convierta en un equipo. Cualquier matrimonio en el que todo se hace por conveniencia de una parte de la pareja, mientras que la otra parte no exista más que para gratificar las necesidades y deseos de la primera parte, esto no es un matrimonio cristiano. Esto no es lo que nos ha enseñado Cristo en su palabra. Otra cita que nos da el expositor es primera de Pedro 3, del 1 al 7, que pues no lo voy a leer porque ¿verdad? Es largo. Solamente dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. La diferencia entre Pablo en Efesios y Pedro es que Pablo dedica más tiempo a los maridos y Pedro a las mujeres. Lo que sucede es que Pedro está presentando la problemática de cuando uno de los cónyuges se convierte y el otro no. Cuando era el esposo el que se convierte, pues mira, no había mucho problema, porque como la esposa siempre estaba sujeta al esposo, pues él la llevaba a la iglesia y no había ningún problema. Ahora, cuando era lo contrario, que era la mujer que se convertía y su marido no, pues mira, esta mujer estaba dando un paso sin precedente y que producía los problemas más agudos en el matrimonio, porque pues ya hemos visto cuál era la condición de la mujer en el hogar. Cuando discutimos el pasaje de Efesios, mencionamos cuál era la situación de las mujeres, tanto judías como las griegas. Así que imagínense cómo sería la situación de una mujer que tuviera el valor de hacerse cristiana. ¿Qué le aconseja Pedro a estas mujeres? Que no deje a su marido a menos que él la eche de su casa. Yo pues me imagino que habían esposos que no las iban a echar de los hogares, pero puede ser que sí, que hubo muchos que las echaron, pero Pedro le dice: si él consiente en vivir con ustedes, ¿verdad? Pues no dejen a sus maridos. Lo otro que le aconseja es que se sujeten a ellos, ¿verdad? Que sean buenas esposas, porque la sujeción amorosa es la mejor forma de ganárselos. Que le prediquen a sus esposos no con palabras, sino con su conducta. Mire, he conocido a muchas mujeres cristianas y a hombres cristianos también que tienen esposas inconversos o esposos o esposas inconversos y se pasan machacándole que tienen que ir a la iglesia y predicándole, pero con la conducta es otra cosa. Y no dan buen ejemplo de cristianos en sus casas. Pues eso así no funciona. No. Por eso Pedro le dice una cosa bien sencilla: que sea una buena esposa. Será mediante la predicación silenciosa de la hermosura de su vida, como haga caer las barreras de prejuicio y hostilidad y gane a su marido o a su esposa para el Señor. Como las mujeres en aquel tiempo no tenían mucha vida pública,
pues se dedicaban a tener buenas ropas. Ellas dedicaban su tiempo a embellecerse, mucho cosmético, mucha crema, muchas joyas, muchos trajes finos, ¿verdad? Y decían, bueno, le decían a los hombres, como ellas no pueden salir, ellas no van a eventos públicos ni nada, pues déjenlas que al menos ocupen su tiempo, ¿verdad? En esas cosas. Así que por tanto es que Pedro les hace comprender que lo que las hace verdaderamente respetables es que sean modestas y castas. En Isaías 3, 18, 24 vemos que se condenaba el orgullo. Isaías, el profeta, estaba condenando también el orgullo de la mujer y menciona todas esas cosas que usaban para verse bien, como las redecillas del pelo, las lunetas, que serían como los peines bien adornaditos que se usan en los moños y eso, los collares, los pendientes, los brazaletes, los anillos que son las sortijas, los perfumes, el lino fino, las ropas de gala, todo eso lo menciona en Isaías, ¿verdad? Que ahí no está condenando que si unas prendas, ahí está condenando el orgullo de la mujer, porque usaban esas prendas y todo eso por orgullo, ¿no? En vista de todo esto, Pedro insiste en las gracias que adornan el corazón, que son las que Dios aprecia. Esas eran las joyas que adornaban a las santas mujeres. Gracias de modestia, de humildad y de castidad. Ahora viene la parte 2, la mujer y madre cristiana ante la sociedad. La parte A que dice Proverbios 31 del 10 al 22, pero yo voy a hablar todo junto, ven a la parte A y la parte B que dice una mujer y madre modesta y piadosa, Proverbios 31 del 23 al 31. En el original, este versículo y lo siguiente forman un acróstico. Es un poema acróstico, pues cada uno comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Dice Adam Clark que estos versos nos presentan el carácter de una mujer de genuino valor. Proverbios 31 es una alabanza, es un elogio, un himno a una mujer ideal. Dice Carmen Camino, que es una maestra de la Biblia, sigue diciendo que no nos enfoquemos en los logros y en la perfección de todo lo que hace esta mujer virtuosa, sino que miremos el corazón de esta mujer. Una mujer con una íntima relación con Dios. Y a través de esa relación es que salen todas esas virtudes, todas esas cosas que ella hace. Es un retrato de su carácter, su conducta, sus prioridades, sus valores, su rutina diaria, su matrimonio y su vida familiar. Todo eso fluye de una mujer que teme a Dios. Y ese temor, que es el centro de su ser, es lo que la define. Es esa reverencia, veneración y respeto a su Dios que la llevó a ser una mujer ideal. Esto no ocurre de la noche a la mañana, fue todo un proceso. Una mujer de carácter devoto es una mujer fuerte. Aunque el mundo quiera hacer ver que la mujer que teme a Jehová es débil,
Esto me recuerda cuando yo era bien jovencita, que pues yo siempre he sido una persona que nunca me ha gustado ofender a nadie y que muchas veces me hacían cosas y yo pues no contestaba para atrás, a veces me herían. Y yo decía, Dios mío, porque yo soy así, yo quiero ser como los demás, yo quiero ser mala, si tengo que ser mala, yo decía, y que yo pueda contestarle a la gente y decirle lo que se merece. Pero mire, por más que intentaba, yo no podía. Porque es que, pues, yo era así. Dios me había hecho de esa forma, ¿verdad? Pero no entendía que era algo que Dios había puesto en mí por mi temor a Él y que no podía ser como el resto, aunque pensara que a veces yo decía, Señor, yo soy boba, ¿por qué no le contesté? ¿Por qué no le dije esto? Pero nada, es que cuando usted tiene el temor de Dios en su vida, usted no va a actuar como los demás, ¿verdad? Como actúa el resto de la sociedad, porque la persona cristiana que tiene ese temor a Dios, siempre va a actuar diferente. Y no es que se deje pisotear como creen los demás, o que usted es bobo, o que como dicen por ahí, que uno es zángano, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero no es eso, es que usted es diferente porque tiene ese temor de Dios en usted. Cuando maduramos en el Señor nos damos cuenta que el mundo está equivocado y que hay que ser una persona fuerte de carácter para poder actuar diferente al mundo. Solamente la persona que teme a Dios tiene la fortaleza para hacerlo. Porque a nosotros no actuar como los demás, mire, estamos siendo personas fuertes en el Señor. Porque lo normal es que si a ti te hacen daño, pues tú hieras para atrás de nuevo, ¿verdad? Pero hay que ser fuerte, tener la fortaleza del Señor para vencer las tentaciones que nos vienen de tener un carácter, pues como el enemigo quiere que nosotros lo tengamos. Una mujer así vale más que las piedras preciosas. Su esposo la valora más que todo el dinero del mundo. Su esposo confía en ella porque es honrada y fiel. Cuida los intereses de su esposo y lo honra. Habla bien de él. Es sabia para saber cuándo hablar y cuándo callar. Y no estará contando las cosas privadas de su matrimonio. Cuidará la reputación de su marido. Es triste ver, ¿verdad? Es triste ver, yo he escuchado a esposas y a esposos, ¿verdad? Que a veces cuentan chistes o hablan sarcásticamente de sus cónyuges. Y yo creo que eso es una falta de respeto al esposo o a la esposa. La mujer virtuosa es práctica, es una mujer de trabajo. Dice que busca lana y fino y se afana, ¿verdad? Afanosa en su trabajo. No afanarse de como dice la Biblia, que es pecado, sino que es laboriosa, ¿verdad? Es diligente, trabaja para ayudar a su esposo, es generosa, emplea bien su tiempo, no lo pierde en cosas sin importancia. Ayuda al pobre y al menesteroso, ¿verdad? Dije que es generosa. Cuida a su familia, hace provisión para ella de todo lo que necesitan. Y es por eso que su esposo y sus hijos la alaban. Y por último, la mujer que teme a Jehová ha aprendido que lo importante no es la hermosura superficial externa, sino un espíritu noble. Es una vida llena del temor
a Dios. Y en el expositor, ¿verdad? También está bien explicadita esa parte. Así que esta es la lección. Dios le bendiga.